A través de Facebook, de las redes sociales. Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Bien, yo quiero que veamos hoy un tema que se llama confusión con la circuncisión. Repito, confusión con la circuncisión. Bien. Vamos a empezar orando. Señor, bendito es tu nombre, tu gracia y tu misericordia. Yo vengo delante de ti para darte toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Por eso te ruego en el nombre de Yeshua, que es nombre sobre todo nombre, tu Hijo Jesús, para que tú tomes el control y la autoridad de todo en esta hora. Que me unes a mí y que sea el Ruach Kadosh el que hable a tu iglesia, el Espíritu Santo. El que ministre, el que dirija y el que les abra el entendimiento, que puedan aprender, entender y comprender y que tu palabra sea puesta en práctica. Tú dijiste, Maestro, que ya estamos limpios por la palabra. La palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos acerca a ti, la palabra es lo que nos hace que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Gracias, Maestro. Bendito sea tu nombre. Amén. Luego, yo decía que vamos a ver un tema que se llama confusión con la circuncisión. Bien, los que estamos aquí en la iglesia todos saben ya lo que es la circuncisión. Bien, entonces para aquellos que nos oyen en esta hora en directo, aquellos que vayan a ver o vayan a oír, les digo que la circuncisión es una cosa que se le hace a los niños pequeñitos, varones, porque es, digamos que la parte del principio de su órgano genital del pequeñito, al no, digamos, bajar la zona del prepucio, puede provocar una serie de problemas, de conflictos, de enfermedades, infecciones en el niño, o luego posteriormente el bebé. Generalmente se llama la operación fimosis, en la que consiste, repito, se hace una pequeña incisión, una pequeña rajita para que pueda bajar y luego se prepara, se limpia, se hace toda la que es la cirugía para que pueda hacer el día de mañana todas sus relaciones me refiero con una mujer, sin ningún problema. Bien, eso es la circuncisión, para que todos me entiendan. El pueblo de Israel la hace a los niños a los 8 días de nacer, ¿vale? A los 8 días de nacer. ¿Y por qué no lo hace a los 7, a los 6 o a los 5? Pues muy sencillo, la hace a los 8 porque hasta que no pase una semana la coagulación de la sangre del bebé no está suficientemente hecha. Entonces es muy líquida y no se coagularía, se frenaría y un derrame total. Por eso el Señor, como lo sabe todo, quiso que fuera pasado una semana de que el niño su sangre ya la tiene coagulada. Por eso es al cabo de 8 días. Bien. Entonces, ¿por qué traigo yo este tema de la confusión con la circuncisión? Muy sencillo. Porque muchos saben, ustedes entran en YouTube, aquí en otra red social, y ven ahí cómo los judíos mesiánicos, repito, los judíos mesiánicos, de alguna o de otra manera insisten o le dan mucho valor o mucha importancia a la circuncisión en aquellos que no somos judíos, en aquellos que no somos descendientes de las 12 tribus de Jacob. Y ellos dicen y argumentan una serie de textos el por qué solamente los de la circuncisión pueden participar de una serie, entre comillas, de beneficios o de bendiciones del Eterno. Amén. Entonces yo voy a traer varios textos bíblicos en el cual vamos a desmontar esa teoría, repito, desmontar esta teoría de los roayim o de los rojim, como ustedes quieren llamarlo, los roé, los pastores en hebreo,
vamos a desmontar esta teoría de los rojim para ver que realmente la importancia no está en la circuncisión del gentil o del judío, y no está en hacer este ritual. Vamos a ver de dónde viene, vamos a ver qué texto dice, y vamos a ver qué es lo que dice nuestro amado hermano Rabí Shaul, o sea, Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, llamado el apóstol de los gentiles por algo. Bien, lo primero que vemos es en Génesis capítulo 17, versículo 10. Génesis 17, vamos a ver muchos textos bíblicos, tienen ustedes que tomar nota porque son muchos y en poco tiempo. Entonces, Génesis 17, verso 10, el primer libro de la Biblia. Tomen bolígrafo, tomen papel, anoten lo que vamos a ver y luego en sus hogares ustedes lo ven más tranquilo. Bien, ¿de dónde nace este mandato o esta orden de la circuncisión? Bien, Génesis 17, verso 10 dice lo siguiente: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Repito, todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Y quédense con esto claro, último del verso 12, que no sea de tu linaje, o sea, que no sea descendiente de Abraham, que no sea de tu linaje. Bien, porque luego vamos a ver más adelante que también nosotros formamos parte de ese linaje, como dice el apóstol Pablo, linaje de Abraham. Somos linaje de Abraham. Y aquí dice, al final del verso 12, comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Bien, este es el mandato bíblico y hasta ahí estamos bien. Pero se le da a Abraham y a su descendencia, ¿vale? Bien, tengo que recordar que en el tiempo que Israel anduvo por el desierto, esos 40 años, no se practicó la circuncisión a ningún varón de ninguna edad, de ninguna tribu, de ningún hijo. Bien, entonces, vamos a ver ahora por qué estos pastores mesiánicos, evangélicos, se agarran al texto bíblico, el cual dicen que aquellos que no están circuncidados, no forman parte del pueblo de Dios, si no con estas palabras, entiéndame que es algo parecido, o no forman parte del pueblo de Dios, o no recibirán todas las bendiciones, o no están totalmente en el orden de Dios, o no reciben las bendiciones, etc. Para que ustedes me entiendan. Éxodo capítulo 12, verso 48. Éxodo capítulo 12, versículo 48. Repito, primero apuntan el texto bíblico en una libreta y luego lo buscan en la Biblia para que no se pierdan. Bien, Éxodo 12, 48 dice lo siguiente: si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Yahvé, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Bien, la misma ley regirá para el natural y para el extranjero, repito, y para el extranjero que habite entre vosotros. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Israel sale de la tierra de Egipto, le va a ser dada las tablas de la ley, va a pasar por el desierto, pero es un pueblo que todavía no tiene ley, es un pueblo que tiene que recibir la Torá, la enseñanza. Bien, pero recuerden ustedes que con el pueblo de Israel, con ese 2 millones aproximadamente de personas, también salió mucho pueblo que no conocía a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia.
Hay devocionales en los que yo tengo, en el cual ellos convencieron, manipularon, enfriaron a los hijos de Dios diciéndoles: ¡ay, cómo recuerdo los pimientos, los pepinos, los tomates y el pescado de balde que comíamos en Egipto! Esto que está en la Torá escrito son las palabras que los extranjeros, no aquellos que no somos judíos, los extranjeros, los que no conocen a Dios, son los que menoscabaron, disminuyeron la fe y enfriaron el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque una gran multitud de pueblo no israelita salió con ellos de Egipto hacia la tierra prometida. Repito, y en la Biblia está porque lo dice ahí. Una gran parte de personas que no eran judíos, que no eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, salieron con ellos a la tierra prometida y luego tuvieron sus consecuencias porque manipularon y enfriaron el pueblo de Dios. Por eso, si volvemos a leer el texto bíblico de Éxodo 12:48, más tranquilo, veamos que dice: si algún extranjero, no dice alguna persona que cree en Dios, que no ha nacido en Israel, que no es descendiente de ninguna de las tribus de Israel, desde Dan, Aser, Gad, Neftalí, Rubén, Isaacar, Simeón, Judá, etc., que no es descendiente de ninguno de ellos, si algún extranjero habita contigo, pero nosotros, los creyentes, los evangélicos, no somos extranjeros. ¿Por qué? Porque conocemos al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, solo que no hemos nacido en ninguna parte del territorio de Israel. Dice: si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Yahvé, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. También incircunciso, dice, ningún incircunciso comerá de ella. O sea, ninguna persona que no haya conocido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob comerá contigo. Ninguna persona que no crea en Cristo podrá jamás adorar al Dios eterno. Ninguna persona que haya nacido de nuevo dará jamás frutos para Cristo. Ninguna persona que no haya recibido en su corazón a Jesús como Señor y Salvador podrá entrar en el cielo, ni podrá recibir el Espíritu Santo, ni podrá bautizarse en las aguas y nacer de nuevo. Ninguna persona, es lo que está diciendo este texto bíblico. No está diciendo extranjero porque no haya nacido en Israel. No está diciendo extranjero porque no haya nacido en tierra de Judá, sino está diciendo extranjero como persona que no conoce a Dios, que es impía, inconversa, idólatra, dado a la maldad y que no cree en Yeshua HaMashiach. Y el verso 49 lo dice más claro: la misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. La misma ley para el que haya nacido en Israel como para el que no haya nacido en Israel. Si tú quieres las bendiciones de Dios, tienes que conocer a Jesús y conocer al Padre eterno de Jesús. O sea, Yahvé de los ejércitos, Elohim, el que vive y mora para siempre. Y luego, agarrándose estos ministerios mesiánicos, repito, judíos mesiánicos, llamados Roé, en hebreo, porque Roé es pastor. Estos pastores, agarrados a este texto, son los que argumentan que aquellos que no se circunciden y celebren el sábado, etcétera, etcétera, cuando el maestro fue el primero que rompió el sábado, sin embargo, especifican el sábado. Y si tú no haces estas cosas, no eres parte de ello. Vuelve a repetirse una y otra vez lo que el maestro tanto dice a los fariseos en el capítulo 23 del libro de Mateo. Hay fariseos que miráis más la letra que el fundamento de la letra. Miráis más la tinta que lo que dice la letra. Miráis más la forma en la que está escrita que lo que de verdad quiere decir para vosotros. Que no está hecho vosotros para el sábado,
que no estáis hechos vosotros para el sábado, que el sábado está hecho para vosotros. Porque el maestro lo dijo, ¿por qué vas y rescatas a tu asno, o a tu bestia, o a tu forma de sustento el sábado, y no ayudas a tu prójimo en sábado? ¿Por qué? Si tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, pero no, claro, no puedo hacer nada en sábado. ¡Mentira! El maestro fue el primero que rompió el sábado y lo perseguían por ello. Y lo perseguían por ello y no le dio importancia al sábado. Dijo que sí, era bueno, necesario, pero había otras cosas más importantes. Está hecho para que busques a Dios, no para que te aísles y que invites a otros a que te aíslen, hermanos. Y sin embargo, los judíos, los mesiánicos, los simpatizantes, los que agravan, insisten en la importancia del sábado. La importancia del sábado no está mal, está bien hacerlo, gloria a Dios, pero con connotaciones desde nuestro punto de vista, porque si a mí me dice la Biblia que el primero que rompía el sábado era Yeshua, y Yeshua es Dios. Si Dios rompe el sábado es por algo, pero los hombres intentan agarrarse a las costumbres, a la rutina y al ritual, cosa que el Señor quiso salir de todo eso. Bien, bueno, vamos a entrar ahora en el Nuevo Testamento y vamos a ver que este conflicto de la circuncisión, Hechos capítulo 15, vayan yendo, Hechos capítulo 15, del verso 1 al 11, vamos a estar viendo. Hechos 15, del 1 al 11. Vamos a ver ahí por qué esto no es nuevo. Esto ya viene de hace 2000 y pico de años, cuando, o casi 2000 años, aproximadamente, cuando murió el maestro, a los pocos años después, entre 10, no llegaba a 20 años después de que el maestro muriera. Cuando la iglesia primitiva sale a predicar el Evangelio, y entonces los, entre comillas, judíos practicantes de la Torá discutían con aquellos gentiles como nosotros, los que no hemos nacido en tierra de Israel, discutían sobre la conversión. Bien, entonces hubo un conflicto y vamos a leer lo que dice, porque lo dice muy bien en Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Figúrense ustedes qué lejos de la realidad estaban. Si no circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podréis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, y quédense con esta palabra, no pequeña, con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles. Conversión de los gentiles, o sea, los que no son judíos. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, y miren ustedes bien, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moshe. Quédense con este verso 5. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Yeshua, ¿vale? Que eran, para que me entiendan, cristianos, se levantaron diciendo, unos judíos mesiánicos, lo que hoy serían los judíos mesiánicos. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y que mantengan guarden la ley de Moshe. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, y ese es el apóstol Pedro, el que estuvo con el maestro, el que estuvo 3 años con él, dice: hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. ¿Dónde está esto? En el libro de Hechos capítulo 10. Y creyeran, dice. Y Dios
que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Ruach Kadosh, o sea, el Espíritu de Santidad. Lo mismo que a nosotros, o sea, que el Espíritu Santo fue regalado tanto para judíos como para gentiles. Y lo dice el propio apóstol Pedro, ¿vale? Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Y quiero que lean bien esto. ¿Por qué judíos, fariseos, secta de los fariseos, por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué ponéis el ritual sobre los gentiles si ni siquiera los judíos lo han podido llevar? ¿Por qué ponéis las costumbres de los hombres sobre los hombros de los gentiles si ni siquiera los judíos lo han podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hasta ahí. Antes creemos que por la gracia de Yeshua seremos salvos de igual modo que de ellos. ¿Por qué? Porque solo Cristo salva y solo Cristo sana. Da igual que estés circuncidado como que no. Que hayas nacido en Israel como que no. Que seas hombre circuncidado. ¿Y con las mujeres qué hacemos? ¿Cómo las circuncidamos? Porque entonces las mujeres no son salvas. Y con ellas no es el pacto, ¿verdad que no? Porque si circuncidamos a los hombres y las mujeres no circuncidamos, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo hacemos con ellas? Ven ustedes ahí que algo no tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿O es que acaso Dios es machista? ¿O es que acaso Dios es homófobo? ¿Qué pasa aquí? Yo me he preguntado siempre eso. Bueno, y si yo soy mujer y no estoy circuncidada porque no puedo, fisiológicamente hablando, ¿qué pasa? ¿Que yo no soy parte del pacto de Dios? ¿No soy parte del linaje de Abraham? ¿No soy descendiente? ¿Entienden lo que les quiero decir? Vamos a ver otro texto bíblico, el libro de Romanos, capítulo 2, que es el siguiente libro después de Hechos. Romanos, capítulo 2, en el verso 25 hasta el verso 29. Y ustedes lo han leído por sí mismos en el conflicto que había aquí. Ustedes lo han visto el problema que había aquí. Y luego más adelante, los mismos hebreos les dan la solución de que no le pongan más carga a ellos, sino que por el contrario, les dicen que se aparten de los ídolos, que se aparten de fornicación, que se aparten de todo desorden sexual y, por supuesto, de las ofrendas a los ídolos. Pero eso viene en otro texto bíblico. Pero le dan una solución porque el apóstol Pedro y el apóstol Pablo les hace entender a los fariseos que es ritualidad. Romanos 2, 25 dice lo siguiente. La circuncisión, dice el apóstol Pablo, la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será considerada su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley de Dios, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. ¿Han quedado claro este texto bíblico? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, que es fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, enseñado a los pies de Gamaliel, bueno, celoso donde lo haya la ley. Él guardaba las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban.
Él entraba en las casas de los cristianos y los cogía por los pelos y los sacaba. Este era Saulo de Tarso. Pero también él era un hombre que amaba a Dios y que conoció rápido cómo era Dios y que tuvo que pasar también por su desierto y tuvo que quedarse ciego y tuvo que humillarse y tuvo que recibir la frase de cosa dura te es, Saulo, Saulo, dar cosas contra el aguijón. Pero tuvo que nacer de nuevo y no le sirvió de nada ser circuncidado a los 8 días. No le sirvió de nada. No le sirvió de nada cumplir el Shabbat. No le sirvió de nada ser circuncidado. No le sirvió de nada el kosher. No le sirvió de nada todas estas cosas que hacen los judíos. ¿Por qué? Porque dijo el maestro, así no, Saulo, así no, con la ley no. La ley mata, pero el amor edifica. Pasará muchas cosas. La ley, los profetas, los ministerios, pero hay algo que nunca pasará, que es el amor. Porque de tal manera amó Dios no solamente al judío, sino a los gentiles, a los asiáticos, a los africanos, a los europeos, a los americanos. De tal manera nos amó que entregó a su único hijo, a Yeshua, para que todo aquel que tenga vida no se pierda, sino que la viva en abundancia, dice Juan 3:16. Bueno, entonces, viendo esto aquí tan claro, que se explica por sí mismo, que la circuncisión en verdad aprovecha, si guardas la ley, como diciendo, bueno, ya que te la has hecho, mala no es, ni físicamente, exteriormente hablando, ni clínicamente tampoco, ni sexualmente tampoco, porque hay más limpieza y hay más sanidad. No es malo y está bien delante de Dios porque cumples el mandato de Génesis 17:10. Amén. Está muy bien. Está ahí bien, como dice el apóstol Pablo, porque se cumple la Biblia. Amén. La palabra. Está ahí bien. Pero, si eres transgresor de la ley, porque dice la Biblia que no hay justo, ni uno hay justo, ni uno. Luego, todos transgreden la ley, ¿o no? Porque si dice Yeshua, no me llames santo porque santo nada más que es el Eterno. No llames santo a nadie porque santo solo es uno, el que está arriba. Tú y yo, todos somos pecadores y todos transgredimos la ley. Si no todos los días, un día sí, un día no. Si no físicamente, mentalmente o de alguna u otra manera emocionalmente. Pero todos somos transgresores de la ley. No hay nadie que diga, yo no he transgredido nunca la ley. No hay nadie, porque entonces hace mentiroso a Dios, dice el apóstol Juan. Y entonces sigue diciendo la Biblia, y dice, porque si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión, como diciendo, te circuncida conforme al rito de Moshe, para adorar a Moshe, para hacer la voluntad de Moshe, y ahora no perdonas a tu hermano, y ahora no ayudas a tus padres, y ahora no diezmas, y ahora no ofrendas, y ahora no perdonas, y ahora eres infiel, si no física, si mentalmente. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, como tú, no será considerada su incircuncisión como circuncisión. O sea, el incircunciso, aquellos que no somos judíos o que no hemos nacido en Israel, porque hay muchos que han nacido en Israel y participan en el Día del Orgullo Gay. Vaya que fuerte. Y sin embargo son hijos de la circuncisión, cuidado, y participan en el Día del Orgullo Gay. Y yo, que no soy circuncidado, no participo en el Día del Orgullo Gay. Sin embargo, yo no estoy circuncidado, ni soy judío, ni soy hebreo. ¿Qué pasa? Que no soy parte del pacto y ellos sí, aquellos que sus padres los circuncidaron con 8 días, ellos sí son parte del pacto porque están circuncidados conforme a la ley de Moshe. Yo creo que no, ¿verdad que no? Yo creo que no, porque yo cumplo la ley, pero ellos no, aunque estén circuncidados. ¿Ven ustedes para lo poco que sirve esa circuncisión? Entonces dice, no será considerada tu incircuncisión como circuncisión.
Y el que físicamente es incircunciso, o sea, que no se ha hecho la fimosis, pero guarda la operación de la fimosis, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, judío, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué culpa tengo de no haber nacido en Israel, sino en España? ¿Qué culpa tengo de que mis padres no sean hebreos y que no entendieran la importancia de hacer la fimosis? No es judío, dice el verso 28 de Romanos 2. No es judío el que lo es exteriormente, hermanito. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, hermanita. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. Porque la letra mata. ¿Y de dónde dice esto conforme al corazón el hermano Saulo de Tarso? Vámonos a Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Deuteronomio 10, verso 16, el quinto libro de la Torá. Deuteronomio, llamado también Devarim, en hebreo, porque Devarim significa palabras. Y Deuteronomio empieza diciendo, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto de Arabá. Así empieza. Bien, vámonos a Deuteronomio 10, 16. ¿Qué es lo que demanda el Señor realmente de una persona, sea judío o no? Dice lo siguiente: circuncidaos, pues, el prepucio ¿de qué? De vuestro corazón, y no de vuestro órgano genital masculino. De vuestro corazón, porque entonces las mujeres no podrían jamás circuncidarse. Y la mujer también tiene que circuncidar su corazón. También tiene que poner a descubierto su interior y tiene que sacar para que no se ensucie y no se contamine y no se infecte, y tiene que dejar a descubierto lo que está oculto para que ni huela, ni infecte, ni contamine a la mujer, provocándole un cáncer de útero. ¿Qué es lo que provoca el cáncer de útero? Cuando no está la zona genital del hombre lo suficientemente saneada. Y dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Como diciendo, cerviz es la cabeza, la frente. No endurezcáis más vuestro cerviz. Por favor, circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más. ¿Por qué? Porque cuando el Señor estableció en Génesis 17 este pacto, era como una marca del pacto que estaba en el corazón, porque identificaba al judío del no judío, porque era una actitud interior de fidelidad a Dios, de obedecer su ley, una actitud interior. ¿Por qué? Porque lo dijo el maestro, cuando dijeron: maestro, es que los fariseos, es que tus apóstoles no se lavan las manos. ¿Y qué dijo el maestro? Ay, hermanos queridos, el problema no está en que te lave las manos o no, para que la comidita esté limpita. O sea, yo me lavo las manitas y ya esa comida ya está limpia. Si como con las manos sucias, esa comida está sucia. No, dijo el maestro: hermanitos, hijos, no había entendido nada de la ley de Dios, no había entendido nada. El problema no está en lo que entra, el problema está en lo que sale por tu boca, en cómo le hablas a la gente, en cómo ofendes, en cómo criticas, en cómo blasfemas, en cómo no tienes amor, en cómo no eres dulce, en cómo no amas, en cómo no oras, en cómo no predicas. Ese es el problema. No es lo que entra. Si lo que entra, dice el maestro, va directamente a la letrina, y todos saben lo que es la letrina, eso no es problema. Si el problema no está en que como carne de cerdo y me contamino, pero como carne de gallina o de pavo y no me contamino.
El problema no está en que como carne el cordero con la leche, que si tal y se igual, que sí, que está bien todo eso porque Dios lo estableció en su ley, que está bien, pero tampoco hay que obsesionarse con eso, porque dice el apóstol Pablo, todo lo que os pongan, comed de ello, porque todo está santificado. Y lo que Pablo dice, y lo que Pedro dice en el capítulo 15, de hecho, es lo que pareció el lienzo del capítulo 10, que se le ve con los animales. Y le dice el maestro, Pedro, come. Y Pedro, muy fariseo él, dice, no, porque jamás he comido cosa inmunda. Y dice Dios, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. El mismo que hace la ley, dice, hago la ley pero con connotaciones. Porque el mismo que hizo la ley, dice que maldito el que muera crucificado. Porque muera colgado. ¿Y cómo murió el maestro? Colgado. Colgado por sus manitas y por sus piececitos. Pero colgado. Y dice la Biblia, maldito el que muera así. Luego, ¿Yeshua es maldito? No. Porque él es la imagen visible del Dios invisible. No puede ser maldito. No puede ser en la vida. Porque su sangre nos desinfecta de todo pecado y de todo mal, dice la Biblia. Gloria a Dios. No puede ser maldito. ¿Él se contradice? No. No. Pero sí le dice a los fariseos del Nuevo Testamento, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Yo te digo ahora, perdona a tu hermano para que tu Padre que está en el cielo te perdone a ti también. ¿Oísteis que fue dicho, aquel que esté con una mujer, bla, 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 será muerto? Y dice el maestro, yo te digo más, hijo mío, aquel que desee a una mujer y esté casado y le desea a una mujer y ya, con eso ya está pecando. O aquella que desea a un hombre y está casada, ya está pecando. ¿Ahora qué? ¿Con qué ley nos quedamos? ¿Con la antigua o con esta? Porque toda la Biblia se centra en Yeshua, en su palabra y en su ley. Porque si guardamos entonces la circuncisión, ¿qué pasa? Tenemos que guardarlo todo. Pero si no guardamos circuncisión, ¿qué hacemos? No guardamos nada, ¿no? No. Hay que entender el por qué el Señor estableció la circuncisión. Y lo hemos dicho, por eso yo quería que leyeran primero Génesis. El pueblo extranjero. Pero cuando dice extranjero porque no conoce al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No conoce a Elohim y no conoce a Yeshua. Por eso, aquí vamos a ver ahora otro texto bíblico, Deuteronomio 30, versículo 6. En ese mismo libro, en el capítulo 30, versículo número 6, dice lo siguiente: y circuncidará Yahvé, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Circuncidará Yahvé, tu Dios, tu corazón. Pero no dice tu prepucio, dice tu corazón, porque también se lo dice a las mujeres, a las hembras. Circuncidará Dios tu corazón y el corazón de tus hijos, para que ames a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y esto es lo mismo que dice el Maestro en el Nuevo Testamento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el primero y principal mandamiento. El primero, no el único, pero el primero y principal. No dice el primero y principal, te circuncidarás al octavo día. No dice, guardarás el sábado sí o sí. No, no. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y no sea como ese fariseo que oraba diciendo, gracias Señor, porque no soy como este varón que está aquí, como este miserable, pobre pecador que te está pidiendo perdón, sino que yo ayuno, oro, diezmo, etcétera, etcétera. Y mira lo que el Señor le dice de él. Por eso, hermanos, la circuncisión, señal del pacto para los judíos. Pero es más importante circuncidar nuestro corazón que no el órgano genital. Y todos me entienden ya. Vamos a seguir. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 19.
Primera de Corintios, capítulo 7, verso 19. Corintios está después de Romanos. Hay que llegar a Hechos, luego Romanos y luego viene Corintios. Vamos a ver ahí, en 1 Corintios 7, 19, ¿qué es más importante que la circuncisión? ¿Hay algo más importante que la circuncisión? Según Pablo escribe en 1 Corintios 7, 19, vamos a verlo. Dice lo siguiente: la circuncisión nada significa. Bendito sea. La circuncisión nada significa. Y sigue diciendo, y la incircuncisión nada significa. O sea, entonces, ¿qué es lo más importante? Y dice, lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios. O sea, para nada sirve que yo, siendo judío, me haya circuncidado, o que una persona que no es judía, pero acepta el judaísmo, se circuncida. ¿Y ahora ya qué hago? Me olvido de todo, porque ya me he circuncidado. Y dice el apóstol, pues mira, te digo una cosa, Dios mío. Aun dada por Dios en Génesis capítulo 17, versículo 10, y luego recordada en Deuteronomio capítulo 30, versículo 16, te digo que la circuncisión nada significa, y no lo digo yo, lo dice Rabí Shaul, nada significa, y la incircuncisión nada significa, como no guarde los mandamientos de Dios. Así de claro. Ay, hermano, ¿qué te está diciendo? Pues sí. Y vamos a ver incluso libro de Tito, libro de Gálatas, capítulo 2, verso 3. Porque ustedes conocen a Tito, ¿verdad? Su nombre aparece en la Biblia. Y tiene una carta escrita por él, o para él, dirigida a él, relacionada con él. Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver si Tito tuvo que circuncidarse o no. Vamos a ver, porque, hombre, era una persona que predicaba la palabra, era una persona que evangelizaba, una persona que estaba al lado de Pablo. Vamos a ver qué dice Gálatas 2.3. ¿Están allá? Dice Gálatas 2.3. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo, y sé griego, o sea, gentil, no judío, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, lo importante de 2.3 de Gálatas es que ni a Tito siquiera, que estaba conmigo y que era gentil, se le fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. Entonces, ¿por qué los pastores mesiánicos judíos insisten en que los que no son judíos tienen que circuncidarse para cumplir correctamente la ley? ¿Por qué? Si incluso el apóstol Pablo, que era el portador de la ley, el apóstol de los incircuncisos, dice que no hace falta que un colaborador suyo, no hace falta que se circuncide, porque ellos sí. ¿Por qué quieren ser más santos que Moisés? Yo no lo entiendo, hermanos, no lo entiendo. Porque dice la Biblia que Pablo es el apóstol de los no judíos. Versículo 6 al 8. Gálatas 2, del 6 al 8. Gálatas 2, del 6 al 8 dice lo siguiente: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿A quién está refiriendo? A los apóstoles que estuvieron con el Maestro. A ellos se refiere. Antes, dice el verso 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actúa en Pedro
para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, da a entender aquí el apóstol Pablo a los Gálatas: a mí el Señor me llamó a que les predicara a aquellos que no son judíos, a aquellos que no han nacido de los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob y de sus hijos. A ellos, por la dureza del corazón y la rebeldía de los judíos. Por eso me mandó el Señor a predicar a los gentiles. Pero Pedro, sin embargo, como come y bebe con los judíos, y como cuando está con judíos es muy judío, pero cuando no está con los judíos es muy gentil, y no lo digo yo, lo dice también el apóstol Pablo, resulta de que a mí el Señor me llamó a que le predicara a los gentiles, a los incircuncisos, o sea, los que no eran parte del pacto, los que no eran del linaje de Abraham. Me llamó a que les predicara para que fueran parte de ese linaje de Abraham. Porque nadie es salvo por obra, sino por fe. Nadie es salvo porque se circuncide. Nadie es salvo porque haga el Shabbat. Nadie es salvo porque suba a Jerusalén. Somos salvos por fe. ¿En quién? En Yeshua, nuestro Maestro. Creyendo en Él y en su palabra. No porque te circuncides, o porque te rasures, o porque creas en Dios más que nadie. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Dice ahí la palabra lo siguiente. Hechos 9, 15. El Señor le dijo al apóstol Pablo: ve, Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de judíos. Ese es el apóstol Pablo, llamado el apóstol de los gentiles, fariseo de fariseos. Bien, y Pablo exhorta a Pedro por su ritualidad. Gálatas 2, versículo 11 al 16. Gálatas 2, del 11 al 16. Pablo exhorta a Pedro por su comportamiento fariseo. Y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara. A uno de los grandes apóstoles, cuidado, que comió en la cena con el Señor, en el aposento alto, que cuando predicó se convirtieron 3.000, cuidado, a este Pedro al que está exhortando Pablo, cuidado, pero también al que niega al maestro 3 veces, aunque también de cierto, sobre el cual empieza a iniciar la iglesia cristiana, la iglesia de los gentiles, la iglesia que tiene que salir de Jerusalén, porque dice: y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, como diciendo, tú serás el testimonio para que haya mi iglesia, pero no tú, Pedro, vas a ser papa. No tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Pues antes que llegaran, dice el verso 12 de Gálatas 2, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos fariseos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que don Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú, siendo judío, Pedro, vives como los gentiles que no están circuncidados y no como un verdadero judío, ¿por qué obligas a los gentiles a que se circunciden, a que hagan el Shabbat, a que hagan el santo, no coman esto, no coman lo otro, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Y le dice: vives como los gentiles.
Hay que entender esta frase que le dice, Pedro, que tú vives como los gentiles, como diciendo, comes y bebes lo que beben los gentiles, porque está bueno, ¿verdad? Una de las cosas más buenas que hay es el jamón y lo da el cerdo. Es un alimento fantástico. Se lo recomiendo a cualquiera que no lo haya comido todavía que lo pruebe, porque es fantástico. Está buenísimo y es muy bueno. Y sale del cerdo. Pero como yo no soy judío, soy gentil, no lo puedo comer y lo seguiré comiendo. Dice además el apóstol, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, o sea, los extranjeros que decía lo que decía Éxodo 12:49, esos extranjeros, aquellos que no quieren conocer a Dios, aquellos que no quieren recibir la palabra, aquellos que no quieren ser hijos de Dios, esos extranjeros, los que hoy en día son, digamos, los inconversos, los impíos, los idólatras, los adúlteros, los fornicarios, esos son los extranjeros que dice Éxodo 12:48 y 49. No extranjeros porque haya nacido en otro país, no, extranjeros porque no tuvieron en cuenta la ley de Dios. Y dice, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua. También hemos creído en Yeshua para ser justificado por la fe de Yeshua y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será ni justificado, ni salvo, ni perdonado, ni nada, porque la ley condena. No hay nadie. Si fuera por la ley, todos seríamos condenados, pero por la gracia somos libres. Gálatas capítulo 3, versículo 24. ¿Qué es lo que nos llevó a Cristo? ¿Qué es lo que nos llevó a Cristo? Según Gálatas 3:24. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Yeshua, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La ley ha sido la guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados delante de Dios por la fe. Hermano, la ley es la que hace que tú conozcas a Cristo. ¿Por qué? Porque el fundamento de la ley está en Jesucristo. Y Jesucristo es el fundamento de la ley. Gálatas 3, del 26 al 29. Somos uno en Cristo. Gálatas 3, del 26 al 29. Somos uno, un solo pueblo, una sola nación, un solo rey en Cristo. Dice el 3:26 de Gálatas, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. O sea, no como dice la Iglesia Católica, que todos hijos de Dios, no. Tú eres hijo de Dios si tienes fe en Cristo, si no, no. ¿Vale? Dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Tú te bautizaste en las aguas creyendo en Cristo? Sí, amén. Eres revestido con Cristo. Y dice el 28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre circuncidado, mujer no circuncidada, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto es el linaje que dice Génesis 17, versículo 12. Este es el linaje de Abraham. No el que su hijo Isaac y su otro hijo que tuvo con Agar, más luego los que tuvo por otro lado, y luego cuando se casó que murió Sara, y cuando luego tuvo más nietos, porque luego cuando murió Sara, tuvo más hijos, porque luego se casó con otra mujer, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ellos también son parte o no? ¿Dónde están sus nombres escritos en la Biblia? En ningún sitio. Porque de Ismael dice que será el padre de los ismaelitas, o sea, de los musulmanes, y también será bendecido. Pero ¿dónde viene el nombre de los otros hijos que tuvo con las otras mujeres?
¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué nombres tienen? ¿En qué se han significado? ¿En qué han destacado? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque lo que de verdad quiere decir el apóstol, que los que somos del linaje de Abraham, somos los que hemos creído en Jesucristo, los que cumplimos la palabra, los que creemos en Dios, los que cumplimos los mandamientos, los que andamos en santidad, los que amamos, los que nos congregamos, los que vivimos la fe realmente cada día. Eso, y no porque hayas nacido en Jerusalén, en Tel Aviv, en Haifa, donde quiera que hayas nacido, que queda muy bien, que queda muy bonito, que hayas nacido allí, amén. Pero que de nada sirve donde hayas nacido como no creas en Yeshua, porque si no te vas directamente al infierno. Luego somos linaje de Abraham, nuestro padre Abraham, mi padre Abraham, soy linaje suyo. ¿Por qué? Porque soy por la fe. Porque creo en Dios por fe. Por fe. Por eso soy hijo de Abraham. Porque dice la Biblia que Abraham andaba por fe. Por eso yo soy de su linaje, aunque no sea yo descendiente de él en la sangre o en lo que sea. Por eso yo soy de su linaje. Y no necesito circuncidarme. Vamos a terminar con los 3 últimos versículos. Gálatas capítulo 5, verso 2 y verso 6. Dice Gálatas 5, 2 y 5, verso 6. Ciertamente, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿qué pasa? De nada os aprovechará Cristo. Por eso no me circuncido, porque de nada me aprovechará Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Ciertamente, yo, Pablo, fíjate que él no se esconde, Ciertamente, yo, Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, perseguidor de cristianos, el que tiró del caballo Jesús en Damasco, el que ha tenido que nacer de nuevo, te dice que si te circuncida, de nada te aprovechará Cristo. Y ahora dice el versículo número 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino el qué, la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. ¿De qué te vale ser fariseo, circuncidado, teólogo, experto, sabio, con tu kipá, con tus barbas, con tus rituales, con tu todo? ¿De qué te sirve si no tienes amor? No sirve para nada. No sirve para nada. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. Y terminamos con Gálatas 6, capítulo 15. Gálatas 6, versículo 15. 6, 15 de Gálatas. Donde dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que la nueva criatura. ¿Entienden, hermanos? De nada sirve que te circuncides o aquí no. Lo que sirve es que seas una nueva criatura. El Señor lo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra, muere y queda solo, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso, hermanos, hemos visto ya hoy que no es tan importante circuncidarse, sino hacer la voluntad del Eterno. Bien, vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre, tu gracia y tu misericordia. Te pido y te ruego que tú abras, Señor, el entendimiento a tus hijos y a tus hijas. Que tú les muestres, que tú les dirijas. Que tú querías que nos apartásemos de la levadura de los fariseos, Señor. Y la circuncisión también es levadura de fariseos, Señor. El ritual no nos acerca a ti. Las costumbres no nos acercan a ti. Lo que nos acerca a ti es un corazón contrito y humillado. Un corazón entregado a ti. Un corazón que ha sido lavado, restaurado, circuncidado por tu palabra, por tu presencia, por la Biblia,
por la comunión con los hermanos, por estar en la iglesia, por adorar levantando los brazos cuando te cantamos, por adorar levantando los brazos cuando te adoramos, te clamamos, te pedimos y te rogamos. Que lo que de verdad hace es el amor, que todo lo sufre, lo cree, lo soporta, lo espera, etcétera, etcétera, etcétera. Que nadie es salvo por obra, ni en tu cuerpo ni en nada, sino que es salvo por creer en Cristo. Pero Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Pablo también lo dice, de nada sirve la circuncisión si luego no haces la voluntad del que dijo circuncídate. No sirve para nada. Nosotros somos del linaje de Abraham, aquellos que hemos nacido a miles de kilómetros de Israel, pero que sin verlo creemos en Dios, que sin haber andado por Tierra Santa creemos en Yeshua, que sin haber tocado ningún olivo del monte de Getsemaní creemos que Él estuvo allí esa noche llorando, clamando, que sin haber estado en el monte de la calavera creemos que fue crucificado, que sin haber respirado el aire de las flores de Israel creemos que es Jerusalén la ciudad de los profetas. Y no necesitamos más pruebas, porque creemos por fe. Y creemos en los escritos de Saulo de Tarso, porque es verdad, porque fue llamado por Dios, elegido por Dios para hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por darnos el entendimiento que necesitamos para hacer tu voluntad. Te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor. En tu nombre, Yeshua, lo pido todo en este día. Amén y amén.